Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Mi pregunta, ¿lo primero que necesitamos es el perdón de nuestros pecados, sí o no? Pues claro que sí. Ahora, lo que nos interesa es esa palabrita que aparece ahí, que la gente no le pone cuidado. Dice que perdona. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Que perdona. ¿Qué significa que perdona? ¿Cómo es que Dios perdona? ¿Qué es lo que Dios hace cuando perdona? Recuerde que la paga del pecado es y la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que usted tiene una de dos. O usted recibe la muerte o recibe la vida. Dice en la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué tiene usted? ¿Muerte o vida? ¿A Adán o a Cristo? En Adán, muerte. En Cristo serán vivificados. Ponga cuidado. ¿Qué significa perdona? ¿Cuál es el valor de la palabra perdona? Recuerde que misericordia significa que Dios ve tu necesidad y la suple. Nuestra primera necesidad es perdón de los pecados. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces ahora tiene que demostrarlo. ¿Perdón de cuál pecado? De la transgresión, perdón del pecado y perdón de la iniquidad. ¿Es así o no es así? Perdona. Versículo 7. Mire rapidito otra vez. Capítulo 34, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Trabajemos con esa palabra perdona. En Éxodo capítulo 32, versículo 32, cuando el pueblo pecó, Moisés subió al monte y le pidió a Dios una cosa. Y Moisés sabía lo que le estaba pidiendo a Dios. Y Dios sabía lo que Moisés le estaba pidiendo. Ponga cuidado. La palabra que aparece por perdona en hebreo se escribe nasa. ¿Cómo se escribe? Nasa. Pero ahí, mamá, ¿sabe lo que significa nasa? Significa cargar, llevar, levantar, tomar para sí. Mire qué atrevimiento el de Moisés cuando le pidió a Dios, viendo el pecado del pueblo, viendo lo que el pueblo estaba haciendo, la adoración al becerro y toda la poca vergüenza y la orgía y la cosa asquerosa que estaban haciendo. Ahora Moisés sube arriba y le dice a Dios, bueno Señor, te ruego que perdone el pecado de este pueblo. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Traduciendo. Bueno, Señor, le ruego que perdone a este pueblo, que levante el pecado del pueblo, que usted cargue el pecado del pueblo, que usted se embarre con el pecado del pueblo. Y si no, bórreme de su libro. ¿Saben lo que Moisés le está pidiendo a Dios? Ponga cuidado lo que viene ahora. La misma palabra, nasa, que perdone, que cargue, que lleve, que tomes para ti, que te eche encima el pecado del pueblo. Por favor, ¿es una falta de respeto o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Les dije que cuando la semana termine, si usted viene cada día y sigue lo que estamos haciendo, usted terminará amando más y más y más a Dios. Usted no puede conocerlo y no amarlo. Nasa, capítulo 32, versículo 32. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Moisés. Éxodo, capítulo 32, dice, versículo 32, que perdone ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Que perdone, nasa, que te eche encima, que cargue, que tomes para ti. Cuando usted lee Salmo 32, el versículo número 1 y el versículo 5, donde dice que Dios perdona el pecado, aparece nasa, que Dios carga el pecado, que Dios toma para sí el pecado, que Dios se embarra de lo que tú has hecho, que Dios toma tu pecado y lo carga a Él y lo carga sobre sí. Levantar, llevar, quitar. Dios levanta, lleva, quita nuestros pecados. Ahora, veamos una ilustración hermosa en la Biblia. ¿Estamos listos para ver la ilustración? ¿Estamos listos o no estamos listos?
A ver, ¿seguro que estamos listos? Una pregunta, ¿verdad que mientras más conoce a Dios, más lo ama? ¿Sí o no? Por eso necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Isaías capítulo 43, vamos rapidito. Isaías capítulo 43, versículo número 24. La Biblia es un manual que se explica a sí mismo. Isaías 43, versículo número 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Isaías 43, versículo 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. ¿Y qué dice ahora el Señor? Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Cargó Dios nuestros pecados, sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 38, versículo número 17. Mire qué cosa le dice Isaías. Isaías 38, 17. Y mientras más usted conoce a Dios, más lo ama. Y usted descubre hasta dónde ha llegado Dios por amor a usted. Versículo 17, capítulo 38 de Isaías. ¿Cómo dice el versículo 17? He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa dice? Todos mis pecados. ¿Se cargó Dios con los pecados nuestros, sí o no? ¿Sí o no? Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual que hizo, se apartó por su camino y añade, mas Jehová, ¿qué hizo Dios? Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo hizo o no lo hizo? Nasa dice que perdona porque Dios toma el pecado tuyo y se lo echa encima. ¿Pagó Cristo el precio de mis pecados, sí o no? ¿Sí o no? ¿Merece Dios que lo ame? ¿Merece o no merece? ¿Se ganó Dios el derecho a amarme y que yo lo ame a Él? ¿Quién sufre más? ¿El hijo que muere o el papá que ve al hijo sufrir? Cristo sufrió y sufrió, y en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Y al final dijo, consumado es, y murió. Ahora, una preguntita. ¿Y quién estaba mirando todo el proceso? Cristo murió y se tranquilizó. Pero ¿quién estaba mirando ahí lo que estaba pasando? ¿Hubo una oscuridad que llenó todo? ¿Sí o no? Hay un detalle, bueno, hay una película que hizo Mel Gibson de La Pasión. Una vez vi un poquito de la película y me faltaron la fuerza y no me he atrevido a verla jamás. Como que no, el corazón como que no me da. No me da, como que no. Bueno. Pero en la parte que vi al final, cuando Cristo muere en la cruz, no sé a quién se le ocurrió, de que una lágrima grandísima que viene cayendo de arriba así, ¡puff! Cosa linda, mamá. Como mostrando que Dios estaba llorando. ¿Te ama Dios? Entonces, ¿por qué no te ama un poquito a ti mismo? ¿Qué más puedo hacer? Hay una pregunta interesante en el libro de Jeremías, capítulo 5. Una pregunta interesante, es una pregunta que a mí me encanta cuando Dios hace preguntas. Mire, usted puede leer el libro que usted quiera, pero nunca jamás va a leer un libro tan hermoso como la Biblia. ¿Es cierto o no lo es? Cuando usted nació, la Biblia estaba. Cuando se muera, la Biblia se queda. Y la Biblia es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo número 7. Jeremías capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Dice Dios, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, ¿y qué cosa dice? Y adulteraron. Y en casa de rameras, ¿qué hicieron? La pregunta que está al principio dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Esa es la traducción que tenemos en español. Pero cuando usted busca la pregunta en el idioma original y le busca el sentido que la pregunta tiene las implicaciones siguientes. Ponga cuidado. La pregunta se podría traducir de esta manera. Mira, ven acá, siéntate aquí, vamos a hablar. Dime una forma, enséñame una manera como yo te pueda perdonar.
porque todas las que yo tengo no funcionaron contigo. Ahora, enséñame tú a mí una manera para yo perdonarte y yo te voy a perdonar. Qué cosa linda. Enséñame otra manera, enséñame otra manera. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Enséñame para perdonarte. Busca una forma que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para perdonarte. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso Dios? Somos como somos porque no conocemos a Dios. Si lo conociéramos, fuéramos diferentes. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Me gusta cuando Pedro dice que crucificaron los príncipes de este mundo, crucificaron a Jesús, que no lo conocían. Y mucha gente que vive como vive porque no conoce a Dios. No lo critique, no lo condene, no lo maltrate. No conocen a Dios. Si lo conocieran, fueran diferentes. Ahora la pregunta es, ¿le gustaría conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Le gustaría conocer la persona de Dios? ¿Le gustaría conocer la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Le gustaría conocer los principios de Dios? Vamos a aterrizar de una manera amable y hermosa. ¿Qué significa NASA? Que carga, que lleva, que toma. ¿Qué significa NASA? Carga, lleva, toma para sí. En San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Cristo Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿que hace qué cosa? Quita el pecado del mundo. Quitar, airó, significa que carga, que lleva el pecado del mundo. ¿Tomó Cristo nuestros pecados sobre sí, lo clavó en la cruz? ¿Sí o no? Sí, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Vamos a terminar con Isaías 59, versículo 12. Vamos a terminar no porque yo quiera terminar, sino porque el tiempo se acabó. Isaías capítulo 59, versículo 12. Mire cómo se repite